Hola y bienvenido a Inglés con Ulkishi. Yo soy Ulkishi y esta es la lección número 4 del curso de cero a experto. Esta lección va a ser especial porque no voy a incluir ni vocabulario nuevo ni modismos nuevos. Y esto es porque el tema exclusivo de esta lección, como lo dice el título, es el presente simple. Esta lección está diseñada para que tú domines al 100% la gramática del presente simple. Una vez dicho esto, comencemos con lo que es el presente simple. Antes de decirte lo que tengo en pantalla, quiero darte un consejo. Para cualquier cosa que tú estés estudiando, no importa que sea inglés, español, matemáticas o cualquier otra materia que tú tengas, concéntrate en aprender muy bien los conceptos antes de hacer ejercicios. Entiende muy bien el concepto de lo que estás haciendo para que puedas hacer de manera más sencilla los ejercicios más adelante. Por eso voy a comenzar con el concepto de presente simple. Mira, el presente simple nos sirve para describir acciones cotidianas, hechos generales o verdades universales. Es decir, no utilizamos el presente simple para describir acciones que están pasando en este preciso momento, sino que pueden estar pasando o no en este momento. Y por eso te he preparado unos ejemplos a continuación en español para que entiendas lo que es el presente simple. Por ejemplo, voy a la escuela diario. Esto es presente simple. Quizá esto me lo dices a mí a las 9 de la noche y estás en tu casa y no estás yendo a la escuela. Sin embargo, el hecho de que digas diario quiere decir que a lo mejor mañana vas a ir o el lunes y todos los días. Estás haciendo algo cotidiano. O aunque dijeras simplemente voy a la escuela, también es presente simple. Estás describiendo lo mismo sin necesidad de estarlo haciendo en el momento en que lo dices. Ahora, una verdad universal es que el sol sale en las mañanas, ¿no? Esta es una verdad universal e igual estás describiendo únicamente el proceso de observar al sol salir por el horizonte en las mañanas. Esto también es presente simple. Puedes estar hablando de esto al anochecer y no necesariamente el sol va a estar saliendo, ¿verdad? Y, por ejemplo, imagina que estás en una estación y alguien te dice, oye, el tren sale en la noche. Está describiendo lo que va a pasar y qué es lo que va a hacer el tren. Esto también es presente simple porque estás describiendo. La clave para entender el presente simple es la palabra descripción. El presente simple una vez más, y quiero que lo anotes en tu libreta, y bien claro es que el presente simple nos sirve para describir. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a formar el presente simple en inglés? Muy bien, para cualquier verbo en afirmativo en presente simple, excepto to be, que ya lo hemos visto cómo se conjuga am, is, are, te dejo el enlace a las lecciones 1 y 2 para que puedas verlo, y el verbo to have. Have se conjuga have y has, pero eso lo vamos a ver más adelante. No te preocupes tanto por esto ahorita. Todos los verbos, a excepción de estos dos, se van a conjugar en infinitivo quitando la partícula to. Recuerda que les había explicado anteriormente que el infinitivo en inglés se marca por la partícula to. Por ejemplo, en las lecciones hasta ahora hemos visto el verbo to go, el verbo to come y el verbo to work. Si te das cuenta, todos tienen un to antes del verbo. Eso quiere decir que está en infinitivo. ¿Y qué es el infinitivo? En español el infinitivo lo vemos como las terminaciones ar, er, ir, que son la forma base de todos los verbos sin conjugar. Entonces, en presente simple vamos a usar esta forma quitando la partícula to. Muy bien. Muy bien, ahora te muestro cómo es la fórmula de la oración en presente simple afirmativa
recalcando con colores el sujeto, el verbo y el complemento. Mira, primero vamos a poner el sujeto de quien estemos hablando. ¿Recuerdas los 3 tipos de sujeto que existen? Si no, cuando termines puedes darte una vuelta de nuevo a la lección 1, que es donde lo explico. Cualquier sujeto que utilices va a ir seguido del verbo sin la partícula to más el complemento. Y te pongo un ejemplo abajo, siendo el sujeto el pronombre personal I, el verbo work y el complemento in the office. Yo trabajo en la oficina. De nuevo, quiero que notes que el verbo no tiene la partícula to y no dice I to work in the office. Eso es incorrecto. Quito el to y dejo el work. I work in the office. Muy sencillo, ¿verdad? Bastante fácil. Ahora vayamos a otra regla del afirmativo. Y esta regla tiene que ver con el sujeto que estemos utilizando en la oración. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto que decidamos usar sean los pronombres personales he, she o it, o alguno de los otros 2 tipos de sujeto que hemos visto, ya sea nombre propio o sustantivo en singular, vamos a añadirle una S a ese verbo. Esta S va a ir al final del verbo. Ahora, volviendo al ejemplo y poniendo la S en el verbo que te mencioné anteriormente, nos quedaría la fórmula: el sujeto de nuevo más el verbo más el complemento. Exactamente la misma fórmula. Ahora, lo que va a cambiar es que en lugar de utilizar I, voy a utilizar he. Y el verbo work, sin la partícula to, le voy a añadir una S, como te acabo de mostrar anteriormente. Y el complemento queda exactamente igual, in the office. Por lo que nuestra oración sería he works in the office. He works, la S tiene que sonar, in the office. Una tercera vez. He works in the office. Muy bien. Y en español, él trabaja en la oficina. Muy bien. Espero que te haya quedado claro. Recuerda que tienes los marcadores en la descripción del video para que puedas volver a ver el tema otra vez si no te ha quedado claro. Vamos a continuar con un apartado que tiene que ver con ortografía y la regla de la S que te acabo de explicar. Mira, para los verbos que terminan con las letras O, X, CH, SH o S, en lugar de poner S va a ser ES, ¿ok? Esto es ortografía, ¿vale? La regla es lo mismo. Vamos a añadir ES si el verbo termina con O, X, CH, SH y S, siempre y cuando el sujeto sea o los pronombres personales he, she, it, o el sujeto en cuestión sea singular. Y no te preocupes porque aquí te muestro el ejemplo. La fórmula sigue siendo la misma, sujeto más verbo si la partícula to más el complemento. Voy a utilizar el pronombre personal she, que de acuerdo a la regla que te acabo de explicar, debería añadirle una S al verbo. Pero el verbo que estoy utilizando es el verbo go. Como go termina con O y la regla que te acabo de enseñar dice que no puedo añadirle la S nada más, sino una ES. Entonces así lo hago. She goes to the office. She goes to the office. Otra vez. She goes to the office. No se pronuncia goes, ¿vale? Es goes. Goes con la S nada más. Ella va a la oficina. Listo, muy bien. Con eso terminamos la parte afirmativa del presente simple. Ahora procederé a darte unos ejemplos de la forma afirmativa del presente simple, que es lo que hemos estado viendo. La fórmula, no la olvides, sujeto, yo los pongo en verde, más el verbo, que los he puesto en azul, más el complemento. I go to the office, you go to the office, we go to the office, they go to the office.
quiero que veas que con todos estos pronombres personales el verbo go permanece exactamente igual. ¿Por qué? Porque la regla de la S o la ES en el verbo, de nuevo, es únicamente para los pronombres personales he, she, it o sujetos en singular. Muy bien, y aquí pongo los demás pronombres personales. He goes to the office, she goes to the office, it goes to the office y Mr. Sánchez goes to the office. Mr. Sánchez es un nombre propio y además es singular. Por eso también pongo goes to the office. Muy bien. Listo. Y con esto terminamos el afirmativo del presente simple. Es bastante sencillo, ¿no te parece? Ahora comencemos con el negativo del presente simple. Para hablar del negativo, interrogativo e interrogativo negativo del presente simple, necesito enseñarte a estos dos auxiliares, el auxiliar do y el auxiliar does. Estos dos auxiliares nos van a ayudar, como te mencioné, a formar las oraciones en negativo, interrogativo e interrogativo negativo, no en el afirmativo. Para el afirmativo ya te lo expliqué. Si no lo recuerdas bien, te sugiero repasarlo una vez más antes de entrar con los auxiliares do y does. Muy bien, quiero que veas que does obedece a la regla de añadir una S al verbo, pero como do termina con O, no le voy a agregar S, le voy a agregar ES y se transforma de do a does. ¿Y recuerdas cuáles son los únicos sujetos a los que les voy a añadir S al verbo? Muy bien, he, she, it y cualquier sujeto en singular. Entonces ya podrás darte una idea de cuándo vamos a utilizar do y cuándo vamos a utilizar does, ¿verdad? Para los pronombres personales I, you, we, they y cualquier sujeto plural, vamos a utilizar el auxiliar do. Y para los demás pronombres personales que son he, she, it y cualquier sujeto en singular, vamos a utilizar does. Listo. Ahora sí, vamos a pasar al negativo. Te dije que vamos a utilizar estos auxiliares y para negarlo es bien sencillo. Nada más hay que añadir la partícula not después del auxiliar. Si estábamos hablando de un sujeto en plural, vamos a utilizar el sujeto más do not más el verbo más el complemento. Y si el sujeto es singular, vamos a decir sujeto más does not más el verbo más el complemento. No te preocupes, ya te muestro la fórmula. Pero antes de mostrarte la fórmula, también quiero que sepas que, al igual que con el verbo to be, que tiene una contracción negativa que es la n''t, también los auxiliares do y does tienen esta contracción negativa, por lo que la partícula not puede contraerse y en lugar de decir do not, vamos a decir don't. En lugar de decir do not, vamos a decir don't. Don't. Mira que no es don't, es don't con O. Do not, don't. Do not, don't. Y does not pasa a ser doesn't. Doesn't. De does not pasaremos a doesn't. Doesn't. Muy bien. Continuemos entonces. Ahora sí, te muestro la fórmula para las dos maneras en que podemos negar las oraciones utilizando presente simple. La primera forma es el sujeto más el auxiliar, ya sea do y does, más la partícula not que te he puesto en naranja, más el verbo más el complemento. Ahora quiero que pongas atención. Y la regla de añadir S al verbo es únicamente para las oraciones afirmativas. Es decir, que para las oraciones negativas, interrogativas e interrogativas negativas,
no le vamos a añadir ese a ningún verbo, porque para eso tenemos los auxiliares y esta regla se le aplica a dos, como te expliqué al principio. Ahora vayamos con la siguiente fórmula, que es con la contracción, que sería el sujeto más el auxiliar con contracción don't o doesn't más el verbo más el complemento. De las dos maneras que tú quieras negar el presente simple está muy bien. Sin embargo, si no haces ninguna contracción, es un poco más formal que cuando utilizas alguna contracción. Pero no te preocupes, las dos maneras son correctas y el 99% de las ocasiones muy bien aceptadas cualquiera de las dos formas que utilices. Por lo tanto, voy a proceder a enseñarte un ejemplo con la fórmula utilizando la partícula not. Vamos a utilizar en el primer ejemplo el pronombre personal I como sujeto. I utilizará el auxiliar do y la partícula not después más el verbo sin el to. ¿Recuerdas? Eso sí se mantiene. Todos los verbos hay que quitarles la partícula to. Entonces nuestra oración, incluyendo al complemento, quedaría I do not go to the office. I do not go to the office. Y ahora con el auxiliar does. Nuestro sujeto tiene que cambiar porque con I utilizamos do. Por lo tanto, en este ejemplo usé she. Y el auxiliar que le corresponde es does. Muy bien, después utilizamos la partícula not y después el verbo sin la partícula to, más el complemento. Y nuestra oración quedaría she does not go to the office. She does not go to the office. Ahora te voy a mostrar ejemplos con contracción. Voy a utilizar el pronombre personal you que le corresponde el auxiliar do y su contracción que es don't más go to the office que es el complemento. Recuerda que el verbo debe ir sin la partícula to del infinitivo, por lo que nuestra oración quedaría you don't go to the office. You don't go to the office. Y abajo te muestro un ejemplo con el auxiliar does con contracción negativa. Aquí no puedo utilizar you porque no le corresponde, así que he cambiado el pronombre a he, por lo que sería he el sujeto, doesn't auxiliar does con contracción negativa más el verbo si la partícula to más el complemento. He doesn't go to the office. He doesn't go to the office. Perfecto. Con eso terminamos la gramática del presente simple negativo. Y vayamos ahora a cómo hacer preguntas con el presente simple. Si recuerdas cómo hacer preguntas con el verbo to be, hacer preguntas te va a resultar demasiado familiar y demasiado sencillo con el presente simple, ya que la forma de realizarlo es exactamente lo mismo. Los auxiliares do y does cambiarán de posición con el sujeto de la oración, así como el verbo to be decimos he is para preguntar sería is he. Así también vamos a cambiar de lugar el auxiliar do o does. En lugar de decir he goes sería does he go. Pero no te preocupes, te lo voy a seguir mostrando más adelante. Y recuerda, a ningún verbo se le agregará la S. Eso es únicamente para las oraciones afirmativas. Y por favor, no olvides utilizar el signo de interrogación cerrado al final de tu oración. Listo, entonces nuestra fórmula, como te expliqué anteriormente, queda de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a poner el auxiliar, ya sea do o does, dependiendo del sujeto que usemos, más dicho sujeto, luego el verbo sin la partícula to
más el complemento y al final nuestro signo de interrogación. Anota esta fórmula en tu libreta junto con las demás. Siéntete libre de pausar el video en cualquier momento para hacer tus anotaciones correspondientes. También puedes ver todo el video y volver a reproducirlo y ahora sí hacer tus anotaciones, y así te aseguro que te quedará más claro viéndolo una sola vez y regresando de nuevo haciendo pausas. Muy bien, vayamos con los ejemplos. Vamos a utilizar de sujeto en el primer ejemplo al pronombre personal we. We utiliza el auxiliar do, por lo que la pregunta quedaría: Do we go to the office? Do we go to the office? Recuerda que el verbo no lleva ni s ni la partícula to del infinitivo. Ahora cambiemos de sujeto a she, y she no utiliza do, utiliza does, por lo que nuestra pregunta quedaría: Does she go to the office? Does she go to the office? Does she go to the office? Muy bien. Y por último cambiemos el sujeto, Mr. and Mrs. López. Si viste mi lección anterior, recordarás que en los modismos te enseñé que Mr. and Mrs. se utilizan únicamente con apellidos y cuando los usamos juntos significa los señores López en este caso. Los señores López es un sujeto plural, por lo que el auxiliar que le corresponde es do. Y nuestra oración quedaría de la siguiente manera: Do Mr. and Mrs. Lopez go to the office? Do Mr. and Mrs. Lopez go to the office? Do Mr. and Mrs. Lopez go to the office? Estos han sido los ejemplos del interrogativo, por lo que ahora podemos pasar al interrogativo negativo del presente simple. Mira, al igual que en el interrogativo, vamos a seguir utilizando los auxiliares al principio de la oración, pero con sus versiones negativas con contracción, así como en el verbo to be, ¿recuerdas? Por eso te dije que si dominabas el verbo to be, iba a hacer esto muy sencillo para ti. Y aquí no hay ninguna excepción. Todos los sujetos se van a formar de esta manera. Y recuerda que las versiones con contracción de do not y does not son don't y doesn't, por lo que nuestra fórmula nos quedaría de la siguiente manera: el auxiliar con contracción negativa, ya sea don't y doesn't, más el sujeto, más el verbo sin la partícula to del infinitivo, más nuestro complemento, y al final no olvides poner el signo de interrogación cerrado también, eso es muy importante. Muy bien, pone pausa para que puedas copiar esta fórmula. Como es demasiado sencillo, pasemos directamente a los ejemplos. Recuerda una vez más la fórmula: auxiliar con contracción negativa don't o doesn't, más el sujeto, más el verbo, más el complemento y al final el signo de interrogación. En el primer ejemplo utilizaré al sujeto they, que significa ellos o ellas, ¿recuerdas? O el plural de it. Y they utiliza el auxiliar do. Su contracción negativa es don't, por lo que nuestra oración quedaría: Don't they go to the office? Don't they go to the office? Don't they go to the office? Muy bien. Ahora utilizaremos para el segundo ejemplo el pronombre personal it. It utiliza el auxiliar does y la contracción negativa de does es doesn't. Doesn't. Por lo que nuestra oración quedaría: Doesn't it go to the office? Doesn't it go to the office? Doesn't it go
to the office. Muy bien. Y al último ejemplo utilizaremos el sustantivo the car. The car, el carro. El carro es singular, por lo que le corresponde también el auxiliar does. Y su contracción negativa es doesn't. Doesn't. Entonces nuestra oración con the car sería: Doesn't the car go to the office? Doesn't the car go to the office? Doesn't the car go to the office? Muy bien, aquí estoy utilizando el mismo complemento para que notes la diferencia en el uso de los auxiliares. Obviamente el complemento puede cambiar dependiendo de la oración. Doesn't the car go to the park, por ejemplo, que es parque, o algún otro lugar o algún otro verbo que a ti se te ocurra. Recuerda que estos son solo ejemplos. Muy bien, y hablando de ejemplos, vamos con los ejemplos generales de toda la lección. Son 3 y cada ejemplo contiene las 4 versiones de una misma oración. Su versión en presente simple afirmativo, su versión en negativo, su versión en interrogativo y su versión en interrogativo negativo. Antes de comenzar, te sugiero poner pausa y, si puedes, traduce cada uno de estos ejemplos y te invito a dejar la traducción en los comentarios. Yo las estaré revisando y si tienes alguna duda, también deja tus dudas en los comentarios y yo te responderé. Muy bien, vayamos entonces con el primer ejemplo. I work in an office. I work in an office. El negativo es I don't work in an office. I don't work in an office. Don't porque I utiliza el auxiliar do y su contracción negativa es don't. El interrogativo es Do I work in an office? Do I work in an office? Y su versión interrogativa negativa es Don't I work in an office? Don't I work in an office? Muy bien, vayamos entonces con el ejemplo número 2, cambiando al sujeto por el pronombre personal she. She works in an office. She works in an office. Acuérdate de la regla que en afirmativo para he, she, it y sujetos singulares le agregamos S al verbo. She works in an office. Ahora, su versión negativa. She doesn't work in an office. She doesn't work in an office. Su versión interrogativa sería Does she work in an office? Does she work in an office? Does she work in an office? Recuerda que con she utilizamos el auxiliar does y su negativo es doesn't, por lo que sería Doesn't she work in an office? Doesn't she work in an office? Muy bien, y vayamos con el último ejemplo que utiliza a un nombre propio como sujeto. Y este nombre propio es Luis. Muy bien. Luis works in an office. Luis works in an office. Como Luis es singular, le añadimos una S al verbo. ¿Lo notaste? Igualmente, como es singular, utiliza el auxiliar does. Y su negativo es Luis doesn't work in an office. Luis doesn't work in an office. También podrías decirlo, Luis does not work in an office. ¿De acuerdo? Las dos son correctas. Para hacerlo interrogativo, cambiamos el does de lugar y sería Does Luis work in an office? Does Luis work in an office? Y por último, el interrogativo negativo. Doesn't Luis work in an office? Doesn't Luis work in an office? Perfecto. Y con esto damos por terminada nuestra lección número 4 sobre el presente simple. Espero que te haya sido de mucha ayuda y si tienes dudas, de nuevo te invito a dejarla en los comentarios.
Si te sirvió, no olvides suscribirte, dejar tu like y comparte esta lección con algún amigo o amiga que quieres que aprenda inglés y así puedan hablar juntos. De nuevo, yo soy Ulkishi y te doy las gracias por haber llegado al final de esta lección. Nos vemos en la siguiente. Adiós.